Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y nuevamente vamos a desarrollar el tema relacionado con la Guerra del Chaco. Este tema está preparado para el segundo año de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Así que, comencemos. En esta oportunidad vamos a dar continuación al tema que estábamos desarrollando en la anterior ocasión, es decir, la Guerra del Chaco. Vamos a hablar de las etapas y consecuencias de este conflicto. Y es que la Guerra del Chaco tuvo diferentes etapas dependiendo de la situación política que vivía nuestro país, así como de los acontecimientos que sucedían en el campo de batalla. Son 4 las etapas que podemos identificar. La primera de ellas se desarrolla entre junio a diciembre de 1932, y es que producto del enfrentamiento entre soldados bolivianos y paraguayos que iniciaría con la toma de la laguna Chuquisaca, es que el 18 de junio Daniel Salamanca anuncia represalias contra el Paraguay, y es así que se iniciarían las hostilidades en el Chaco de manera oficial. Paralelamente a esto se va a comenzar con el reclutamiento casi forzado de soldados jóvenes aymaras, quechuas en el occidente y también en el oriente boliviano, lo que va a ocasionar levantamientos campesinos en contra de este tipo de represalias. Tampoco hay que olvidar que los indígenas en el occidente boliviano tenían fuertes reclamos respecto a sus derechos, especialmente el problema de la tierra. Dentro de esta primera etapa también se desarrolla la famosa batalla de Boquerón, una de las acciones más heroicas del ejército boliviano en contra del ejército paraguayo, y también la famosa batalla de Kilómetro 7. Lamentablemente en esta primera etapa el desempeño del ejército boliviano no es muy bien reconocido, y es que la población boliviana, así como el propio presidente Salamanca, empiezan a tener desconfianza de los mandos militares, y es así que por exigencia de algunas personas y de los propios políticos bolivianos es que se exige que el general alemán Hans Kunt asuma el mando del ejército boliviano en las operaciones del Chaco. El general Hans Kunt, cuya experiencia de la Primera Guerra Mundial y como militar alemán hace que se lo vea como el salvador de este conflicto, y sin embargo el desempeño que realiza Hans Kunt es muy pobre durante esta segunda etapa, durante el año 1933. Se puede identificar en esta la batalla de Nanagua, Campo Grande, Campo Vía, batallas que fueron significativamente grandes e importantes, pero que lamentablemente le trajeron malos momentos al ejército boliviano. Y es que Hans Kunt se estaba basando en tácticas de la famosa Primera Guerra Mundial, un conflicto donde los soldados lo único que hacían era defender una posición en las famosas trincheras. Son tácticas que lamentablemente no resultaron ser efectivas en el Chaco. Y como dato curioso también podemos decir que la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay fue el primer conflicto moderno en el continente americano. ¿Esto qué significa? Que fue la primera guerra, el primer conflicto en el que se utilizaron armas novedosas como la aviación, por ejemplo. Ahí se puede destacar la participación del famoso piloto boliviano Rafael Pavón. Así también, Bolivia fue uno de los primeros países en el continente en ser pionero en el uso de los tanques, es decir, esos vehículos blindados que soportan bastante castigo. Bolivia fue uno de los primeros países en tener este tipo de armamento. Hay que decir que tanto Bolivia como Paraguay estaban muy que preparados para este conflicto y ciertamente habían realizado compras de armamento muchos años antes de que empezara el mismo. Pasemos a la tercera etapa, y es que durante el año 1934 se ve el pobre desempeño que realiza Hans Kunt al mando del ejército boliviano, y es por eso que el presidente Salamanca toma la decisión de destituir al general Kunt y nombrar al general Enrique Peñaranda como comandante supremo del ejército boliviano. Durante esta etapa se van a dar también por su parte las grandes ofensivas del Paraguay, las cuales por cierto no van a dar muchos resultados, y es que Bolivia va a resultar tener una mucho mejor conducción al mando del general boliviano Enrique Peñaranda. Las victorias del ejército boliviano, como la batalla de Campo Jurado, la batalla de Conchitas o la famosa batalla de Caña de Strongers, demuestran que el cambio de conducción del ejército va a dar mejores resultados. Lamentablemente, la desconfianza que existe entre el presidente Salamanca y los mandos militares va a tener un desenlace en el famoso Corralito de Villamontes, donde el ejército boliviano va a rodear la casa donde se hospedaba el presidente Salamanca en Villamontes, muy cerca al lugar donde se estaba combatiendo, y obligan al presidente Salamanca a firmar su renuncia. Se podría hablar prácticamente de un golpe de Estado que se le hizo al presidente en plena guerra del Chaco. Asumiría como presidente a partir de ese momento quien fuera vicepresidente de Salamanca, José Luis Tejada Sorzano, quien provisionalmente asumiría la presidencia apoyado por los militares de una manera, como dije, provisional. La última de las etapas
que se desarrolla durante el año 1935, que incluye la famosa defensa de Villamontes, la movilización del Tercer Ejército Boliviano y el agotamiento del ejército paraguayo, ya que el ejército paraguayo había avanzado demasiado, van a hacer que Bolivia pueda defenderse exitosamente de la arremetida paraguaya. Ciertamente el Paraguay tenía aspiraciones muy grandes. Paraguay quería llegar hasta el propio Parapetí, es decir, muy cerca a Camiri, y eran aspiraciones bastante ambiciosas. Y sin embargo, el ejército boliviano en esta última etapa supo defender el territorio boliviano. Hay que mencionar también que los paraguayos se encontraban muy cerca de lo que hoy es la provincia del Gran Chaco. Y es por eso que en esta última etapa se hace tan importante hablar de la gran defensa de Villamontes, que contaría con la participación del coronel Bernardino Bilbao Rioja, el organizador de esta defensa. Gracias a él y a los defensores de Villamontes es que Bolivia conservó intactas sus reservas de gas, las cuales hasta el día de hoy son de bastante importancia para la economía de nuestro país. Hablemos de la participación de nuestros hermanos indígenas en la guerra. Hay que decir que durante esa primera etapa, no solamente de la guerra, sino de la vida de independiente de nuestro Estado boliviano, la mayoría de la población se concentraba en el occidente boliviano. Y es que las actividades de la minería de la plata y el estaño, la propia política interna boliviana que se concentraba entre Sucre, La Paz, Oruro y Potosí, hacía que la mayoría de la población se concentrara en esta región del país. Y fue de aquí de donde se llevaron soldados jóvenes de las comunidades aymaras y quechuas hacia las arenas ardientes del Chaco. Ciertamente traería bastantes sufrimientos para nuestros jóvenes. La sed y la propia experiencia de la guerra fueron situaciones casi traumáticas para nuestros soldados, las cuales supieron enfrentar valientemente. La participación del indígena en la guerra fue intachable. Lamentablemente fueron los mandos los que trajeron esas amargas derrotas durante el conflicto del Chaco. Y es que los indígenas, muchos de ellos tenían problemas con sus tierras, ya que se les había avasallado sus tierras de comunidad, vieron la guerra como una oportunidad de reivindicar sus derechos, de reclamar por sus derechos. Desde tiempos antiguos se mencionaba que servir a tu país, hacer el servicio militar, era sinónimo de reclamar el derecho a la ciudadanía. Esto viene desde épocas de los romanos. Los indígenas bolivianos tuvieron esa misma idea, de ir a la guerra y al volver entender que habían servido a su país y que deberían reclamar sus derechos. Esto trajo cambios muy importantes para el país, trajo cambios en la sociedad boliviana después de la Guerra del Chaco. Fue el comienzo de la conciencia nacional, cuando gente de diferentes clases sociales, de diferentes lugares y regiones de nuestro país, se encontró combatiendo codo con codo en las arenas del Chaco. La Guerra del Chaco significó el fracaso del Estado oligárquico, el fracaso de la política oligárquica que no pudo responder a un problema, a una crisis como fue la guerra con Paraguay. Y este fracaso marcaría el fin del dominio de la oligarquía minero-feudal, es decir, el fin del dominio de los empresarios mineros y de los terratenientes en la política boliviana. También abriría paso a nuevas etapas en la historia de nuestro país. Por un lado tenemos el famoso socialismo militar, con representantes como Germán Busch, David Toro o Gualberto Villarroel, militares que habrían participado en la Guerra del Chaco y cuya experiencia les haría entender que nuestro país no estaba conducido bajo principios nacionales o nacionalistas, sino estaba conducido bajo intereses económicos de estos empresarios de la minería del estaño. También otra de las etapas que va a suceder al periodo del socialismo militar es la aparición de los nuevos partidos políticos y su protagonismo en la política boliviana. Partidos como el famoso MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el PIR o el POR, van a proponer nuevas visiones de país, apegadas a principios básicamente cercanos a la idea socialista, a los pensamientos marxistas o incluso tal vez nacionalistas, como el caso del MNR. Las nuevas fuerzas políticas van a asumir un protagonismo muy marcado en lo que va a ser el destino de nuestro país a partir de la Guerra del Chaco. Bueno, es momento de hacer reflexión para terminar este tema. Vamos a reconocer que nuestro país tiene una pluralidad muy marcada. Debemos reconocer la existencia de los diferentes pueblos y naciones que componen nuestro país para no cometer los mismos errores que cometieron en el pasado. Y también el modelo de Estado-Nación que desconoce la existencia de otros pueblos es algo que fracasó en nuestro país. La pluralidad, el Estado plurinacional reconoce la existencia de diferentes pueblos y naciones en diferentes territorios y realidades. Es muy importante promover la práctica de la interculturalidad.
Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden revisar nuestros textos educativos y los materiales que también están disponibles en la plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.